Todo lo que ha dicho de mí don José Miguel es casi todo verdad. Pero del obispo yo no soy amigo. Era amigo, cuando nos conocimos siendo los dos sacerdotes. Luego el pobre pasó a peor vida y yo procuro no tener ningún amigo obispo. Por tanto, ahora nos mantenemos en una sana cordialidad. Pero amigos ya no somos, porque trabajando tantos años con tantos obispos, en concreto con todos, si encima te haces amigos suyos, te puedes volver loco. Entonces, bueno, dicho esta tontería, que es un decir evidentemente, estoy muy contento de estar aquí por una cuestión personal de orden espiritual, y es que yo vengo mucho a Albacete, pero solo a los toros. Y jamás había venido a Albacete a nada como Dios manda. Entonces, si he aceptado tan rápido la invitación, que es verdad que yo no acepto invitaciones porque la vida que llevo no me permite andar haciendo bolos por las diócesis, que es una cosa muy buena en cierto sentido, pero que a quienes estamos atados a unas labores de día a día y, entre otras cosas, lo único que no ha dicho don José Miguel de mi trabajo en la conferencia es que soy el administrador de todo el grupo empresarial editorial, que es lo que de verdad me quita tiempo, no hacer los libros litúrgicos. Entonces no suelo salir por las diócesis, pero tenía que resarcirme con una diócesis a la que solo visito para cosas poco piadosas. Entonces agradezco la oportunidad de estar aquí esta mañana porque ya puedo decir que una vez vine a Albacete a hablar de liturgia. Ya puedo seguir viniendo tranquilamente a ver a los Samueles porque ya no hay ningún problema. Bien, quiero aclarar, porque agradezco muchísimo la libertad de título. Es decir, cuando te encargan una charla, pero además te dicen de qué tienes que hablar y te añaden que es para pasado mañana, no hace mucha gracia. A mí por lo menos. Me ha pasado hace poco con Valencia, que si se les había caído, que si la formación permanente, que si es el jueves que viene, pues que además tienes que hablar de esto, es imposible. No, o sea, si lo vas a hacer en serio es imposible. Entonces agradezco mucho que me haya dado la libertad don José Miguel de escoger tema, dejándome muy claro ante quién me iba a encontrar aquí. Por tanto, toda la responsabilidad está en mí. La irresponsabilidad la ha tenido él de traerme a mí, pero una vez que estoy aquí, toda la responsabilidad de lo que afronto esta mañana es mía. Nadie me ha dicho de qué tengo que hablar, nadie me ha dicho qué tengo que decir. Prueba de que me conocen, evidentemente. Entonces, en este momento que estamos viviendo, concreto, no solamente en la vida de la pastoral litúrgica en la que todos ustedes están inmersos, sino también en este momento eclesial y también en este momento político-social para nuestra patria, de la misma manera que cuando nos encontramos a veces con cosas en las más altas estancias del Estado y continuamente lo que se está diciendo es que hay que volver al espíritu de la transición y comenzamos muy pronto a darnos cuenta que algo está pasando porque algo bueno que habíamos conseguido entre todos los españoles ahora parece que volvemos a perderlo y volvemos a las trifulcas de siempre y a las españoladas de siempre, y esto lo decimos todos con toda normalidad. Se escucha hasta en la COPE y en 13, o sea que no es una cosa que yo me la invente. Resulta que en nuestro ámbito, en el ámbito de la pastoral litúrgica, seguimos muchas veces nadando en un cierto esnobismo, según el cual solo tienen interés las cosas nuevas que aparezcan, pero solo porque son nuevas. A mí los obispos, los presbíteros, los diáconos y los laicos de España me tuvieron la cabeza como un bombo 10 años con el misal, hasta que apareció. Pasada la novedad, las 4 críticas que están muy en el humus clerical de hacer siempre de todo lo que aparezca para que quede claro que yo no opino igual, ya se ha dejado de hablar del misal. Ya nadie habla de la oportunidad pastoral de un nuevo misal y qué voy a decir de un nuevo leccionario, de unos nuevos textos bíblicos para proclamar la palabra de Dios, celebrar la fe, hacer oración. Ya pasó, ya se presentaron, ya los compramos, ya los miramos, ya seguimos usándolos como los anteriores, ya nadie se acuerda de que se me hace rara esta traducción, de que esta frase del Salmo no me suena. Murió. Murió porque vivimos contagiados del ambiente que hay habitualmente fuera de nuestras iglesias. La novedad por la novedad y a esperar la siguiente, porque esto ya está superado. Ya volvemos a proclamar como siempre, a celebrar como siempre, ya nos hemos acostumbrado a que el libro sea un poco más grande, a que las cintas sean del mismo color, ya pasaron todos los traumas post-novedad con los que nos habíamos encontrado. Evidentemente, esto significa que hay algo que no estamos haciendo del todo bien. Y tomando los consejos
muy claros expuestos por el Papa Benedicto XVI y actualmente por el Papa Francisco. Estos son tiempos para volver a las fuentes de la teología y del magisterio que tienen que seguir orientando la nave de la Iglesia durante años, que son evidentemente el Concilio Vaticano II. Que hay que reconocer que en materia litúrgica es precisamente un hito histórico que genera una ruptura con el propio magisterio en esta materia. Quiero decir con esto, la reforma litúrgica no convenció a casi nadie, por tanto cada uno la adaptó a sí mismo. Pero en el espíritu de la reforma, en lo que dicen los textos, en lo que vamos a leer y a meditar esta mañana, se quedaron muy pocos. Es decir, en el medio, donde está la virtud. Cada uno lo interpretó como le pareció, hasta hoy. Y muchas veces uno sigue escuchando como argumento para hacer algo que lo dijo el concilio. Y enfrente está otro que hace lo contrario y dice que lo dijo el concilio. Y el pobre concilio, como es mudo, y si no lo vas a leer está callado, pues ahí está. En España por lo menos hay un día al año en que en algún sitio se lee la Constitución entera. Este año empezó Su Alteza Real la Princesa de Asturias su lectura. Incluso el día del libro se empieza el Quijote y se lee entero. Yo no sé si existe algún sitio en la Iglesia en España que en algún momento se lea el concilio entero en público. Para recordarlo, quiero decir, o para saborearlo o para descubrirlo. Mi propuesta para esta mañana es que vayamos a esa fuente en materia litúrgica que es el concilio, que vayamos a lo que fue realmente el centro de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, es decir, por qué los padres conciliares aceptan por inmensa mayoría que es necesaria una reforma litúrgica. Porque evidentemente la razón no es que la misa fuera en latín y de espaldas. Esa no fue la razón de hacer una reforma litúrgica. Y la reforma litúrgica no fue separar los altares de la pared, darle la vuelta al cura y ponerle a leer en español. Eso no es la reforma litúrgica. Eso son expresiones de la reforma litúrgica. Pero que si no se comprenden para qué se hizo eso, acabamos convirtiendo que lo importante, lo absoluto es eso. Por eso el título, Actuosa Participatio, pero sobre todo el subtítulo, nos sitúa ya en lo que esta mañana les invito a meditar, a redescubrir y a ser posible a saborear. Y es que sin participación plena no hay liturgia fructuosa. Es decir, que lo que la Iglesia quiere cuando celebramos la liturgia, y Dios también, es que dé frutos en nuestra vida. La Iglesia, y Dios entiendo que también, no esperan de nuestras celebraciones que emocionen a nadie, o que entretengan a nadie. Tampoco esperan que aburran a nadie, o que dejen indiferentes a nadie, evidentemente. Pero no es su fin emocionar o entretener, y menos cumplir. Vamos a hacer unas celebraciones lo suficientemente llevaderas, porque ya que les obligamos a venir a misa todos los domingos por mandato de la Santa Madre Iglesia, por lo menos que no se aburran, que salgan de aquí entretenidos, contentos, felices. Estos planteamientos que, dichos por mí de esta manera tan cruda, pueden resultar exagerados, subyacen muchas veces en nuestra manera de plantear la pastoral litúrgica. Lo que pretende Dios, por medio de su Hijo Jesucristo y la acción del Espíritu Santo, dejando la liturgia en la Iglesia hasta que Él vuelva, es que los que participan en la celebración lo hagan de una manera plena, no aparente, o superficial, o concreta, o intelectual, o moral, sino de una manera plena. ¿Para qué? Para que la liturgia cumpla su fin. Y el fin de la liturgia no es que nosotros hagamos cosas para entretener a la comunidad, o para tener aplacado y contento a Dios. Es para que Dios pueda actuar en nosotros. Es para que lo que hizo Jesucristo por nosotros hace 2000 años en Jerusalén, el misterio pascual, del cual nosotros no somos contemporáneos en el tiempo, porque afortunada o desgraciadamente hemos nacido 2000 años después. Digo a lo mejor afortunadamente porque si hubiéramos estado allí, probablemente algunos de nosotros no seríamos ni María ni Juan, que estaban al pie de la cruz.
por tanto que habiendo estado ahí a lo mejor habríamos salido corriendo. 2000 años después, Dios desea que aquello que su Hijo hizo por nosotros sea contemporáneo nuestro y pueda actuar en nuestra vida. Es Él el que actúa en la liturgia sobre nosotros, no nosotros sobre Él. Y esto es muy importante tenerlo siempre claro. El primer movimiento de la liturgia es descendente, es catabático. Es Dios el que sale siempre y toma la iniciativa. Y si no se descubre esta iniciativa divina y nos quedamos en qué tenemos pensado hacer hoy, qué tenemos pensado decir hoy, qué tenemos pensado cantar hoy, qué tenemos pensado innovar hoy, acabamos convirtiendo la liturgia en un happening, en una representación nuestra propia, olvidándonos que para lo que nos reúne Dios y nos congrega es para hablarnos Él, para santificarnos Él, para consolarnos Él, para llamarnos a la conversión Él, para alimentarnos Él y para enviarnos Él al mundo a seguir trabajando en la construcción de su reino a partir de lo que hemos celebrado. Por eso la participación no consiste en hacer cosas. La participación ha sido siempre una piedra de toque en la vida litúrgica. La vida litúrgica no ha vivido siempre un momento de claridad teológica como la que tenemos actualmente. Aunque a veces las cosas idealizan porque han pasado los siglos, cuando llegamos al Concilio de Trento, la situación litúrgica no era tan ideal como a veces la quieren plantear algunos nostálgicos ahora. Como que aquello era de verdad liturgia. La liturgia preconciliar a Trento era una liturgia cargada de un montón de elementos totalmente mágicos, supersticiosos muchas veces. En aquella liturgia, la celebración de las memorias de los santos ocultaba el misterio de Cristo, y hasta el domingo. Antes del Concilio de Trento, y también después, en muchas parroquias, en muchos conventos y en muchas catedrales del mundo, no se celebraba nunca el domingo en el tiempo ordinario, sino el santo que caía ese día. Y también en aquella situación, los celebrantes cometían arbitrariedades. Y eran muchos los que ponían lo que les gustaba y quitaban lo que no les gustaba a ellos. La arbitrariedad clerical, que creo que todos conocemos. Claro, el Concilio de Trento tuvo que salvar la liturgia. Tuvo que salvar la liturgia, porque Lutero, que ahora parece San Lutero, pero yo debía equivocarme cuando estudié historia de la Iglesia, pero San Lutero lo que quería cargarse era esto. Era reconocer que cuando se celebra la liturgia se actualiza realmente el misterio pascual de Jesucristo en la celebración. Y esto el concilio sí lo salvó, pero es cierto, entre otras cosas porque no había el conocimiento que tenemos hoy de las fuentes litúrgicas de los santos padres. Tengan en cuenta que los padres del Concilio de Trento, que salvaron a la Iglesia, pensaban que San Pedro celebraba con el canon romano la misa. Lo creían. Y creían que San Pedro se vestía de alba, dalmática, casulla, tiara. Estaban convencidos. No tenían de esto al respecto ninguna duda. Porque se desconocían muchas fuentes que hoy hemos redescubierto. Y porque había una idealización en aquel momento de todo lo que tenía que ver con la celebración de la liturgia. Entonces ellos que salvaron la esencia, el contenido, evidentemente, y además lo hicieron por los siglos de los siglos, se olvidaron de algunas cuestiones también que son fundamentales en la liturgia, y evidentemente una de ellas era la participación. Los fieles durante siglos participaron admirando los retablos, escuchando los cantos, pero no contestaban ni siquiera en las celebraciones, ni entendían lo que se decía. Por razones que eran en su origen buenas. Antes del Concilio de Trento ya había en España obispos preocupados por traducir la liturgia al español. Lo que pasa es que de frente hubo que frenar todo, porque las lenguas vernáculas se asociaron rápidamente a la Reforma luterana. Y como había que contrarrestar, pero eso no lo inventó Pablo VI. Eso ya se estaba cociendo en la Iglesia
en la época del Concilio de Trento, muchos siglos antes. Pero preocupados por salvar como supieron o pudieron, mantuvimos durante siglos usos y costumbres en la liturgia que mantuvieron a los fieles al margen de la celebración litúrgica. Y esto se subsanaba con arte, con música, con devociones. Y esta situación se fue prolongando tranquilamente y de una manera cuasi normal durante los siglos, hasta el siglo XX. Pero no hasta el concilio, sino hasta muy finales del XIX y principios del siglo XX, con la llegada del movimiento litúrgico. La llegada de unos teólogos y de unos pastores que comienzan a redescubrir las fuentes de los santos padres, donde empiezan a darse cuenta que la vida litúrgica es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Una expresión que luego recogerá el concilio. Fons et culmen. La fuente para la vida de un cristiano es la liturgia. Por eso no puede haber cristianos no practicantes. No puede haber un cristiano que no celebre la liturgia, porque un cristiano que no celebre la liturgia no va a la fuente de la vida cristiana, que no es la moral ni el compromiso. Y un cristiano que no celebre la liturgia no camina hacia el culmen del cristianismo, que es exactamente lo mismo. Fons et culmen. ¿Es el mío el que suena? Sí. Pues sáquelo y apáguelo, si hace el favor. Porque nos va a estar... Yo creía que estaba en silencio, pero se ve que... Ah, no, déjale. Es que entonces que está llamando, el único teléfono que no está bloqueado que suena, ya sé quién está llamando. Bien, no me puedo alargar más en esto, pero ya no fueron solamente aquellos teólogos que empiezan a redescubrir las fuentes, sino que los papas empiezan a pronunciarse. Especialmente dos, San Pío X, en 1903, que comienza a hablar de la música en esta clave. La música no es para escuchar conciertos en las iglesias. Por cierto, mucha música moderna en las iglesias es igual que aquella, ¿eh? La canta el coro nada más. Y los demás escuchan. Lo mismo. Con otro tono, pero lo mismo. ¿Eh? Y San Pío X, en 1903, comienza escribiendo, trabajando o convirtiendo, como a Perosi. Perosi, el gran Perosi, el de la misa de Perosi, era un cura que vivía en Roma adocenado con una señora componiendo operetas para los espectáculos. Y San Pío X, vestido de sotana negra, se hizo el encontradizo con él. Le llevó al Palacio Apostólico y le dijo: tú vas a trabajar para Dios. Cosas de esas hacían los papas entonces, para los que piensen que eso de escaparse del Vaticano es de ahora, ¿eh? Y que eso te hace supermoderno. Vamos, esto ya lo hizo San Pío X con un músico. O sea, tampoco, está todo inventado en la vida, ¿eh? Pasa que antes no había internet para contar lo que hacían los papas, claro, y Dios te librase contarlo por lo que te pudiera pasar. ¿Eh? Y posteriormente viene Pío XII, que es, sin duda ninguna, el gran reformador de la liturgia del siglo XX. El reformador de la liturgia es Pío XII. Los demás siguen la estela de la reforma piana. Pero a Pío XII, como hay que taparlo, porque no sé qué nos pasa con Pío XII, tenemos todos como vergüenza de ese papa, pero a veces nos hemos olvidado no solo de que escribe Mediator Dei y comienza a hablar de la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que era algo de lo que no se hablaba para nada, sino que es Pío XII el que reformó la vigilia pascual, que se celebraba el sábado por la mañana. Quien la coloca en su hora y en su momento no fue el concilio, fue Pío XII. El que recuperó la comunión, el que reformó toda la Semana Santa en 1955 fue Pío XII. El que puso las misas vespertinas y acortó el ayuno eucarístico para fomentar la comunión de los fieles fue Pío XII. El que inició la reforma litúrgica fue Pío XII. Bueno, pues en ese ambiente, del que podríamos estar hablando durante una semana, en ese humus, es donde se cuece lo que acontece en el Concilio Vaticano II unos años después. Por tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al concilio no llegaron los padres conciliares a inventar nada. Eso estaba ahí, estaba en la reflexión, estaba incluso ya en la pastoral de gente como Romano Guardini y sus celebraciones con jóvenes,
o las de un tal Montini, cuando era un joven funcionario de la Santa Sede, capellán de un movimiento apostólico de jóvenes en Roma, que celebraba vísperas con los jóvenes. Esto era impensable en 1941. Un cura que rezaba vísperas con los jóvenes antes de las reuniones apostólicas. Todo esto venía ya cociéndose. Y no ponían a los jóvenes a rezar vísperas para clericalizarlos, sino para unirlos a Jesucristo por medio de la oración. Porque luego vendrá la liturgia de las horas del concilio y nos dirá que la liturgia de las horas no es el encargo para los clérigos y las monjas, que es la oración de la Iglesia, de los bautizados, que estamos unidos a Jesucristo por el sacerdocio bautismal, y por eso cuando oramos la liturgia de la Iglesia, como hemos hecho al principio de este encuentro, estamos orando no nosotros a Cristo, sino junto con Cristo al Padre. Y por eso ponía a los jóvenes a rezar vísperas. Y por eso comienzan los monjes de Montserrat a hacer tomos del oficio divino en 2 idiomas, latín y español. Para los que piensen que Montserrat ha sido siempre lo mismo, latín y español. Pero la razón era esta, que el pueblo de Dios fuera entrando en aquella riqueza que era la fuente y el culmen de la vida cristiana. Hace poco, con motivo de uno de los aniversarios de Pablo VI, escuché en su fundación en Madrid un comentario, no dicho en el escenario, sino en el almuerzo de profesores que tuvimos, o en un café de estos entre charla y charla. Escuché a un eminente sacerdote, un tipazo como sacerdote y como historiador, pero en materia litúrgica le patinaba un poco el pedal. Decir que los padres del concilio, el primer tema que trataron fue la liturgia para ensayar. Es decir, como no estaban acostumbrados a hacer concilios, oye, vamos a tratar un tema que no tenga ninguna importancia y así vamos ensayando para los temas verdaderamente importantes. Esto ya se oía cuando el concilio, Es Pablo VI el que en una audiencia le dice a los obispos del Canadá: hemos empezado por la liturgia porque la Iglesia siempre empieza por lo primero y lo fundamental. Que es muy distinto a lo que decían algunos e interpretaban algunos, de que el primer documento del concilio sea sobre liturgia. Pablo VI lo dijo, no otro. La Iglesia siempre comienza todo por lo primero y lo fundamental. Y en la Iglesia lo primero y lo fundamental es la liturgia. Que es una idea que no nos la acabamos de creer. Cuando yo volví de hacer mis estudios de liturgia en Madrid, el arzobispo entonces de Oviedo, que ahora es el de Madrid, me nombró delegado de Cáritas, porque yo había estado toda mi vida en Cáritas. ¿Sabe el comentario que tuve que escuchar en el consejo del presbiterio del que yo era miembro? Fijaros cómo está la diócesis que han nombrado delegado de Cáritas a un liturgista. Esto está ahí y subyace muchas veces, Y subyace muchas veces. Juan Pablo II, a los 25 años de Sacrosanctum Concilium, escribió una carta, escribió dos, escribió una a los 25 y otra a los 40. Aprovecho para decir que cuando se cumplieron 50 años de Sacrosanctum Concilium, ni el Papa, ni la Congregación del Culto Divino, ni los obispos españoles escribieron una línea. También es para que nos demos cuenta que todo pasa. A los 50 años de Sacrosanctum Concilium, ni el Romano Pontífice, ni la Congregación Vaticana encargada para la liturgia, ni el Episcopado español emitieron ni una línea al respecto, para recordarlo o para reflexionar sobre lo que significó. Pero a los 25 años el Papa todavía hablaba de estas cosas y dijo: la renovación litúrgica es el fruto más visible de la obra conciliar. Para muchos, el mensaje del Concilio Vaticano II ha sido percibido, ante todo, mediante la reforma litúrgica. Al mismo tiempo, les digo ya que la piedra de toque de aquella reforma litúrgica fue la participación. La participación es la idea dominante del concilio cuando habla de liturgia. ¿Por qué? Porque a través de una participación piadosa, activa y plena, los fieles
toman conciencia de que están insertados realmente en el misterio pascual de Cristo. Si yo voy a la celebración litúrgica y de cada celebración no salgo más convencido y sintiéndome más insertado en que yo vivo en el misterio pascual de Cristo y que es ese misterio pascual el que vive en mí, hay que empezar a preguntarse en una sana pastoral litúrgica, ¿qué estamos haciendo? En el máster de evangelización de la Universidad de San Dámaso soy profesor de pastoral litúrgica y espiritualidad litúrgica. El examen de pastoral litúrgica consiste en preparar un examen de conciencia para hacer en las comunidades, pastores y fieles, con respecto a qué estamos haciendo de nuestras celebraciones. Me habría gustado traer alguno, pero no hay tiempo. Hecho por alumnos, después de estudiar esta cuestión. Porque baso la asignatura de pastoral litúrgica en la participación litúrgica. Si hay pastoral litúrgica, no es para que las celebraciones salgan muy bonitas, Y les está hablando un maestro de ceremonias, que tampoco se lo has dicho. Soy el maestro de las celebraciones de la Conferencia Episcopal Española. O sea, no tengo nada contra las celebraciones. Y también me parece que hay que organizarlas bien, y tienen que salir bien, y hay que tenerlo todo muy bien pensado. No tengo nada en contra. Pero el fin no es que quede bonito esto. El fin es que todo ese orden y toda esa preparación revierta en participación de los que celebran, no en loa del maestro o del que la preside, para que salgamos todos diciendo, ¡qué bien! ¡Qué bien qué! ¡Qué bien qué si salimos como entramos! Bien, esto que estoy diciéndoles yo, lo entendieron desde muy pronto los que se les encargó aplicar el concilio. En una hoja de textos que les han dado, que creo que ya me he saltado alguno, pero les he puesto en el número 3, es un texto tomado de Inter Ecumenici. Vamos a ver, el concilio no hizo una reforma, el concilio mandó hacer una reforma. Y esa reforma hubo que ejecutarla después a través de un órgano, el concilium, y a través de unos instrumentos que tenían para hacerlo. Entonces iban apareciendo, después del concilio, instrucciones para llevar a cabo la reforma. Que hay que leérselas también para saber en qué consistió la reforma. Porque claro, si no cogemos el concilio, lo que me decía mi obispo, dice aquí el concilio que la liturgia de las horas hay que seguir leyéndola en latín. Esto os lo habéis cargado los liturgistas. Dije yo, no, padre. Es que los obispos seguían preocupados por la validez canónica de rezar las horas, si no era en latín. Algo que seguía en el concilio en vigor. Pero es que eso luego se cambió. Entonces ya no existe la preocupación. Rezando en español también se reza. Eso del concilio no es que después se cambió la voluntad de los padres, es que los padres tenían que salvaguardar la validez. Bien, pues vamos a leer un texto que está fechado el 26 de septiembre de 1964. Sacrosanctum Concilium se firma el 4 de diciembre anterior. Por tanto, estamos ante un documento de la Iglesia a los pocos meses de Sacrosanctum Concilium. Que a veces lee uno esto y parece que lo ha dicho Benedicto XVI 40 años después. Pero no. Esto es lo que dice la Iglesia cuando la Iglesia está haciendo la reforma litúrgica. Y dice esto: ante todo es indispensable que todos estén persuadidos de que el objetivo de la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia no es solamente cambiar unos ritos y textos litúrgicos, sino más bien promover una educación de los fieles y una acción pastoral que tengan la Sagrada Liturgia como su cumbre y su fuente. La reforma no era solo para cambiar las celebraciones. La reforma era para que la pastoral de la Iglesia, toda la pastoral de la Iglesia, toda la pastoral, no solo la liturgia, toda la pastoral de la Iglesia, tuviera en la liturgia su fuente y su culmen. Para eso se hacía una reforma. No solo para que se entendieran los textos del misal y se le viera la cara al cura en vez de otra cosa. En efecto, todos los cambios introducidos hasta el presente en la liturgia y todos los que se introducirán en el futuro no tienen otra finalidad. Hay reforma
litúrgica, es decir, hay renovación litúrgica, cuando se lleva a cabo una educación de los fieles para que toda acción pastoral, para que toda acción eclesial tenga en la Sagrada Liturgia su fuente y su culmen. La razón de ser de esta acción pastoral centrada en la liturgia es hacer que se traduzca en la vida el misterio pascual, lo que les decía antes. Si yo no estaba allí, el misterio pascual en el que el Hijo de Dios, encarnado y hecho obediente hasta la muerte de cruz, es exaltado en su resurrección y ascensión, de suerte que pueda comunicar al mundo la vida divina por la que los hombres, muertos al pecado y configurados con Cristo, ya no vivan para sí, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que les dije yo antes, pero bien dicho, porque esta gente pues estaba más preparada que yo. Bien, no podemos aquí estudiar las 27 veces que Sacrosanctum Concilium habla de participar o de participación, pero vamos a ir a lo esencial. Sacrosanctum Concilium toma un concepto que ya había introducido Pío XII en la Mediator Dei y vincula la participación de los fieles de la que estamos hablando en estrecha relación con la celebración en acto. Es decir, acto ritual y participación activa no son dos cosas distintas. Yo tengo anécdotas para aburrir, que veo que el que aburro soy yo, porque cuando cuento las anécdotas es cuando la gente se lo pasa bien, pero tengo anécdotas para aburrir. Una de las mejores es que por motivo de mi tesina, que es sobre la reforma litúrgica en España, me hice muy amigo del padre Patino. Ustedes seguro que oyeron hablar de él, pero se habrán olvidado. El padre Patino era el provicario general de Madrid con Monseñor Tarancón y director del Secretariado Nacional de Liturgia en la reforma litúrgica. Yo, con la desfachatez que me ha acompañado desde la primera comunión, le llamé directamente a la Fundación Encuentro, le dije quién era, que quería conocerle, me recibió con me quedé sorprendido, un hombre de una categoría personal, intelectual, espiritual tremenda. El día que llegué estaba rezando el oficio con una lupa y me dijo, pues, a ver si algún día hace los libros litúrgicos con la letra más grande. Cosas de la vida que te pasan y dices tú, bueno, a ver. El caso es que nos hicimos muy amigos. Y entonces todos los lunes yo bajaba a la Fundación Encuentro, comíamos lentejas y bacaladas rebozadas, que era el menú que tenía los lunes allí. Tenía una chica que le cocinaba y esto. Él podías encontrarte allí a Felipe González o a un sindicalista o a un sacerdote. Los lunes eran para mí durante sus últimos años. Aprendí a su lado muchísimo. Y en una ocasión ya cuando enfermó, por estas fechas, por febrero, muere el Domingo de Ramos, me dice que vaya a su casa, la casa de escritores de la Compañía de Jesús en Madrid, porque quiere hacerme unos regalos, que eran una colección de todos los libros litúrgicos de la primera serie, encuadernados en piel blanca que se hicieron para Juan Pablo II. Hicieron 2 juegos que hay que hacer siempre por si uno se pierde o se estropea en el viaje. Él los tenía y me los regaló. Es toda la colección de la primera edición de todos los libros litúrgicos en español. Cosa que evidentemente me emocionó y me alegró mucho porque están ya en la biblioteca de libros litúrgicos. Pero lo que sucedió esa mañana es que mientras él y yo estábamos allí en el hall, me estaba recibiendo, pasó un jesuita mucho más famoso que el padre Patino, me vio, me saludó, a mí no me conocía, claro, y me dijo, bueno, os dejo que voy a celebrar misa. Y según se da la vuelta, dice el padre Patino, eso es lo que se cree él. Digo yo, ¿cómo que lo que se cree él? Dice, este sube ahora a la terraza, se sienta media hora meditando, baja y dice que ha celebrado la misa. Claro, entendí esto, que el concilio tuvo como intuición. Participar del misterio pascual de Cristo no se puede hacer por la mera elucubración, o por el estudio en la teología, o por la meditación en la oración personal. Hay que unirlo a la celebración en acto de la liturgia, con ritus et preces, dice el concilio. Lo ritual no es el envase que molesta, es el cauce por la que nos llega. Y esto es lo que entendieron los padres del concilio. Ahí como texto número 1 les he puesto Sacrosanctum Concilium 21, para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes,
la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia. En esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan, y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. El concilio está uniendo los dos extremos, lo celebrativo, lo ritual, la liturgia en acto, y la inserción, la participación en el misterio pascual de Jesucristo, que son dos realidades que no tiene nadie derecho a presentar como antagónicas. Al contrario, sin esa sinergia de lo ritual, lo otro queda en mera especulación, porque el hombre no tiene acceso directo a estas cosas, si no es por aquellos cauces que Dios ha elegido para hacerlo. Claro, hoy nos parece perfectamente normal lo que la Constitución pide luego en el número 31, que en la revisión de los libros litúrgicos téngase muy en cuenta que en las rúbricas esté prevista también la participación de los fieles. Claro, se coge un misal de antes del concilio y solo dice lo que hace el cura y lo que dice el cura. El otro día me decía alguien, ¿no vais a hacer un misal para fieles? Y yo dije, ya está hecho. ¿Cómo que ya está hecho? Yo sí. El mismo que usas tú es para los fieles. Ah, bueno, yo me refiero a un libro más pequeño. Ah, entonces no te refieres a otro misal. Te refieres a un formato más cómodo. Sí, hombre, eso lo vamos a hacer. Pero no te confundas, ¿eh? Ese que dices tú que es el tuyo, es para los fieles también. No es para ti. Que seguimos los curas pensando que ese misal es para nosotros. Para los fieles hay que hacerles uno chiquitín, para que se entretengan. No, no. Es que ese misal y esos leccionarios son para todos, no son solo para el que se reviste y preside, que es la mentalidad que seguimos teniendo. Que a ver, yo puedo entender que el cura que me llevó a mí al seminario tuviera esa mentalidad. Lo que me cuesta entender es que la tengan mis alumnos hoy. Esa es la que me pone un poco nervioso y me preocupa un poco, como pueden imaginarse. Bien, la liturgia, y si esto, que seguro que lo saben todos, lo llevaran para casa refresco para mañana la celebración, ya me conformaba. La liturgia no es un razonamiento, la liturgia no es una idea, la liturgia no es un discurso, la liturgia no es una catequesis, la liturgia no es una clase de moral, la liturgia no es un lugar para reñir a la gente. En mi pueblo, en el pueblo de mi madre, donde estoy bautizado, al púlpito lo llamaban los paisanos el reñidero, que aunque esté en Bable lo entienden todos perfectamente. El reñidero. O sea, iban los domingos ahí los pobres paisanos, abrasados de la mina toda la semana, del campo, de las vacas, se quitaban la boina para que lo riñeran. Eso era la idea que tenían de ir a misa. Entonces, esta idea es muy importante. Es verdad que la liturgia tiene algo de todo lo que he dicho. Bueno, de lo de reñir no, pero de todo lo demás sí tiene algo. Pero la liturgia es acción, es acción, es celebración del misterio. Y esa celebración del misterio se realiza per ritus et preces, dice el concilio, por gestos, los ritos, y por preces, palabras, que están inseparablemente unidos. Esta es una de las razones por las que muchas veces la participación se hace imposible. Porque tenemos celebraciones donde solo pesa la prex, municiones, palabras, lecturas, más morcillas que mete el celebrante y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Se ríen porque nunca lo han visto, ¿verdad? O tenemos celebraciones donde lo único que hay es ritus. Y venga ritus, y venga, y más que metemos nosotros porque nos parecen pocos los que trae el misal. No, esto es una cuestión de un equilibrio que no está inventado por unos señores en un laboratorio, en el Concilium, que era una casita que está, si alguna vez han ido a Roma, entre el aula Pablo VI y Santa Marta, donde vive ahora el Santo Padre, hay una casa en la posición inversa,
Ahí estaba el Consilium, que preparó la reforma litúrgica. No había unos señores ahí en un laboratorio con una cosa aquí y ahí haciendo ahí, mete ahí, extendibus manibus, venga, las manos. No, esto viene todo de una tradición, de un conocer cómo fue en el inicio, cómo luego la historia, las cosas, unas las mejoró, pero otras las entumeció, y se llegó a un equilibrio, el más precioso y logrado de la historia de la liturgia, que se nos regaló en los libros litúrgicos, pero enseguida empezaron a ver lo que aquello les parecía demasiado avanzado, y entonces, pero vamos a seguir haciéndolo como siempre. Y también aparecieron los que dijeron, esto es demasiado poco, a mí el cuerpo me pide más, y entonces, para el otro lado. Y claro, en estos vaivenes, acabamos pensando que la liturgia era eso. Que vamos a decir ya cuando los obispos van cambiando a los curas y lo último que se les ocurre pensar es a ver a quién mando yo después de este. Y a ver quién es el psicólogo que atiende a esta comunidad después de las primeras 5 misas. Porque no pensamos en lo que afecta esto al pueblo de Dios, ¿eh? No lo pensamos. Y afecta. Y afecta porque al final esa participación de la que habla el concilio acaba quedando ahí en la teoría, en los planes pastorales, pero no se convierte en el motor de la acción pastoral litúrgica. La reforma litúrgica no solamente cambió los ritos, que yo soy un gran defensor de la reforma, ahora que la he estudiado más, como suele pasar con las cosas que conoces, pero muchas veces creo que el error lo cometemos cuando creemos que todo eso se hizo solo para comprender mejor. No se trata solo de comprender intelectualmente el misterio, no, es que esos ritos y esas preces que están en los libros litúrgicos reformados conduzcan a los creyentes a tener una experiencia personal y vital del misterio que están celebrando. Es decir, la muerte y la resurrección de Jesucristo es mi vida. Ahora en el tren venía un matrimonio que iban de vacaciones para Cartagena, quise entender. ¿Ese tren va para Cartagena? El AVE, sí. Me quedó claro todo, porque creo que tenían un pequeño tal y hablaban un poquitín alto. Pero bueno, por lo menos venían escuchando, bueno, encima pusieron en el móvil la audiencia del miércoles del Papa en voz alta. Iba todo el AVE mirando para ellos, y digo, estos todavía les van a canear, ya verás. O sea, que ellos eran gente de ley y de orden, ¿no? Entonces, claro, venían el matrimonio, se ve que se llevaban bien, porque iban contentos de vacaciones juntos, eso no hay, vamos, no hay duda. El matrimonio, bien. Y escuchando al Papa, vamos, quiero decir, que panota. Y claro, venía ella diciendo, venían hablando de las nueras, que tampoco es una cosa que se hable nunca, ¿no? Pero, y claro, decía ella, no, si tiene razón ella. Pero claro, a mí me duele lo mío. Claro, lo del hijo. O sea, ella daba la razón a la nuera, pero lo que le duele a ella es lo mío. Claro. Cuando celebramos la liturgia, la muerte y la resurrección de Jesucristo es lo mío. Me afecta experiencial y vitalmente como los problemas de mis hijos. O como quien sea vicepresidente del gobierno, que nos afecta a todos mucho y nos pone de los nervios. Porque de eso sí hablamos, ¿eh? Y sí nos quejamos, y sí que me llevan los demonios. ¿Pero qué pasa, hombre? ¿Pero tú has visto? Bueno, hombre, sí, pero no sé, quien cree que Jesucristo ha muerto y ha resucitado puede con eso y con más. Si pudimos con Nerón, pudimos con Diocleciano, pues, hombre, no te asustes, no perdamos la paz, por Dios de mi vida. Pero esto no nos llega, porque nuestra participación en la liturgia muchas veces queda en un plano intelectual. Nos han explicado ya todo, lo entendemos todo, lo comprendemos todo, venga municiones para explicarlo todo. Mañana salgo para el Perú. La última vez que he estado en el Perú, en la Semana Nacional de Liturgia, fui a una celebración en la Catedral de Lima. El diácono pide la bendición para el Evangelio, va al altar y se oye esta munición. Ahora el diácono toma el evangeliario del altar. Ya miro al monitor, que era un seminarista, y le dije, gracias, no nos habíamos dado cuenta. Ustedes se imaginan, y ahora el sacerdote, tras la consagración, eleva la hostia. No, está ahí, ¿no? Lo estoy viendo.
Ustedes se ríen porque estas cosas no las han visto nunca. O no se han parado a pensar cuánto tiempo perdemos en estas cosas. ¿Cuánto tiempo perdemos en estas cosas? ¿Por qué? Porque hemos pensado que de lo que se trata es de comprender de una manera intelectual, razonada, ceremonial. No es esto. No es participar, no es esto. Por esto, leer el concilio y leer estos textos nos ayudan a desenmascarar un equívoco. Un equívoco. Bien intencionado, pero un equívoco. De confundir en la liturgia participación con activismo. Llamamos celebraciones participadas en las que actúa mucha gente. Quiero decir que si en vez de 2 acólitos hay 8, eso está más participado. Y si el día de la primera comunión, además de tomar por primera vez la comunión, el niño hace 17 cosas más, es una celebración más participada. Que lo que suelen hacer es llegar sudando a la comunión. Pues claro, yo el año pasado tuve la primera comunión de una sobrina mía, de la que tengo, y cuando le fui a dar la comunión a la cría estaba empapada. No había parado todavía. Claro, eso es participar de la comunión. Jesucristo vino al mundo, lavó los pies a sus discípulos, celebró la cena, fue a la pasión como un cordero y murió en la cruz y resucitó para que Aitana llegue sudando a la primera comunión. Agotada que estaba la criatura, nerviosa, porque claro, tenía que hacer tantas cosas antes de comulgar que ya estaba nerviosa en el desayuno en casa. Que se me va a olvidar, que no voy a saber lo que tengo que decir, porque encima la homilía era dialogada, pero luego descubrí que estaba preparada. Entonces tenían que llevar las respuestas para el cura. ¡Qué estrés, Dios mío! Y claro, muchas veces decimos que eso es participar, hacer cosas. ¿Y qué pasa con la gente que está en silla de ruedas y no se puede mover por los presbiterios para arriba y para abajo? No pueden participar de la liturgia. ¿Qué pasa de los que no se atreven a hablar en público y no pueden salir a leer a Lambón? Que ojalá fueran muchos. No participan porque tartamudean y no se atreven a leer en público. Esa gente no puede participar de la liturgia. Participar es hacer cosas. Pues nos hemos creído que sí. Nos hemos creído que sí. Y esto no es lo que querían decirnos en el concilio. En un artículo que escribió cuando no era papa, Joseph Ratzinger decía que desgraciadamente la expresión participación muy pronto fue entendida en un sentido externo y se ha reducido a la necesidad de hacer algo común, como si se tratara de hacer entrar el mayor número posible de personas, el mayor número de veces posible y de un modo muy visible a todos. Una vez más lo que decía yo, pero mejor dicho. Muy pronto se entendió que esto era la participación. Y en este sentido llega un documento, Redemptionis Sacramentum, que tienen el texto como número 4 de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, posterior ya al concilio, en un momento ya de sosiego, de reposo, de revisión, y dice lo siguiente: para promover y manifestar una participación activa, la reciente renovación de los libros litúrgicos según el espíritu del concilio ha favorecido las aclamaciones del pueblo, las respuestas, los salmos, las antífonas, los cánticos, así como acciones, gestos y posturas corporales y el sagrado silencio. Además, se ha dado un amplio espacio a una adecuada libertad de adaptación, fundamentada sobre el principio de que toda celebración responda a la necesidad, a la capacidad, a la mentalidad y a la índole de los participantes, conforme a las facultades establecidas en las normas litúrgicas. En la elección de los cantos, melodías, oraciones, lecturas, en la realización de la homilía, en la preparación de la oración de los fieles, en las moniciones que a veces se pronuncian y en adornar la Iglesia en los diversos tiempos, existe una amplia posibilidad de que en toda celebración se pueda introducir cómodamente una cierta variedad para que aparezca con mayor claridad la riqueza de la tradición litúrgica. Y atendiendo a las necesidades pastorales, se comunique diligentemente el sentido peculiar de la celebración, de modo que se favorezca la participación interior.
Es decir, todo eso que se hace no es para participar haciéndolo, sino en orden a participar interiormente de lo que estamos celebrando. Sin embargo, por más que la liturgia tiene sin duda alguna esta característica de la participación activa de todos los fieles, no se deduce necesariamente que todos deban realizar otras cosas en sentido material, además de los gestos y posturas corporales, como si cada uno tuviera que asumir necesariamente una tarea litúrgica específica. Esto es para hacérselo mirar de nuestros planteamientos muchas veces. Y hay un tema aquí muy importante en pastoral litúrgica. Por esta necesidad de la novedad, que es muy de nuestra época, de nuestro tiempo, de que cada domingo tenemos que hacer algo novedoso, se nos olvida que las novedades ya se nos vienen dadas la mayoría de las veces. Estamos siempre pensando, porque esto hay que variar, hay que hacerlo de alguna manera. Yo roto mucho, yo celebro la Eucaristía cada día en la conferencia episcopal, soy el capellán allí, celebramos la misa laudes y luego la Eucaristía todas las mañanas a las 7:30. Pero luego, claro, te piden favores, ¿no? Los alumnos, oye, si te vienes a la parroquia el fin de semana me voy con los jóvenes, bueno, lo típico de los curas. Y claro, yo soy un verso suelto, que para eso voy bien, porque puedo un fin de semana hacerme cargo de una parroquia. Claro, Dios me libre en las parroquias utilizar una aclamación al memorial que no sea, este es el sacramento de nuestra fe, porque como use la segunda o la tercera, me contestan lo mismo, porque no saben otra. Claro, Dios me libre ponerles a los obispos el sábado en el Congreso de Laicos la plegaria eucarística en diversas necesidades 2, porque estaban todos muy tiesitos allí como que no necesitaban el papel que tenían en la silla, pero en cuanto empezaron a escucharla, y yo, que soy más malo que el hambre, muy tiesito al lado del presidente, a la izquierda, con las manitas así, haciéndome el ceremoniero y con el ojo mirando y muriéndome de la risa. ¿Por qué? Porque muchos era la primera vez que celebraban con esa plegaria en su vida y eran obispos y me lo reconocieron después. Y están en el misal y están reconocidas y se pueden utilizar. Ya no voy a decir nada de esas parroquias donde el misal queda abierto por la misa del domingo toda la semana y se repite la misma misa toda la semana, cuando hay más de 80 formularios que se pueden decir en una feria del tiempo ordinario, empezando por las de cualquier otro domingo. Y venga la misma misa y el pobre misal, por cierto, aprovecho para decirlo, los misales se estropean porque los dejamos abiertos en el atril del altar. Igual que un ser humano tiene que acostarse todos los días para que la columna no se le estropee, los libros que están cosidos y tienen columna, si no se cierran y no se posan, se estropean. Luego no lloren de que tienen que ir a comprar otro. Es cerrarlo todos los días y colocarlo así echadito para que el libro destensione y dura más. Y te obliga al día siguiente a abrirlo y con un poco de suerte por otra página. Porque hay vida más allá de la plegaria eucarística segunda, Hay vida más allá. Que por cierto es la más antigua del misal. Pero digo esto para los que se las dan de avanzados. Pues hombre, siempre estás con la más carca. A ver si coges alguna moderna, como el canon romano, que es de un par de siglos después, ¿no? Es decir, la variedad que ayude a una participación mayor no consiste en lo que yo sea capaz de inventarme, sino en la capacidad y profundidad que yo sea capaz de acoger lo que la Iglesia me da. Y este es un tema al que no quería entrar, pero entro. Es muy incoherente celebrar el misterio pascual de Cristo en la Eucaristía, que como recordaba Inter Ecumenici, Cristo obediente. La liturgia es el misterio de un obediente que vence nuestra desobediencia con su obediencia. Es muy difícil celebrar sacramentalmente la obediencia de Cristo desobedeciendo a la Iglesia. La razón de la obediencia litúrgica no es que esté mandado a hacerlo de una determinada manera, como a veces hemos explicado mal los profesores de liturgia. La obediencia litúrgica viene de la propia realidad sacramental de lo que se está celebrando. Estoy celebrando la obediencia de Jesucristo, a Cristo obediente. Obediencia que se actualiza aquí por la acción litúrgica. ¿Y cómo lo hago yo? Desobedeciendo. Muy coherente. Muy coherente. Claro, ¿puede favorecer la participación real, activa, plena, fructuosa, la desobediencia? Entonces vamos mal.
Porque si esto de la liturgia lo pasamos a la moral, feo. ¿Pueden los fieles de una parroquia trabajar apostólicamente desobedeciendo a su párroco? Yo todavía no he encontrado un cura que lo acepte. A ni uno, ¿eh? Yo se lo he preguntado a muchos. Oye, ¿tú aceptas que alguien pueda trabajar en equipo en la parroquia desobedeciéndote diariamente? El que no contesta es porque ya sabe por dónde voy, claro. Entonces, donde la obediencia no viene por una cuestión canónica, ritualista, rubricista, es que la obediencia es obediencia a toda esta reflexión que se ha hecho, que viene de una tradición de siglos, y que la Iglesia ha madurado de una manera muy seria y muy profunda y ha valorado muchísimo. El otro día me comentaba Monseñor Piero Marini en Roma, él era secretario de Bullini, del Concilium, la discusión que hubo por la gota de agua en el cáliz. El concilio dijo que los ritos de la misa eran exagerados. Los que los conocieron lo recuerdan, repetitivos, uno encima de otro. Entonces, una norma era, esto hay que aclararlo, esto hay que normalizarlo de una manera que se haga lo que hay que hacer, pero hombre, que no podemos estar aquí toda la misa y venga cruces y... Bien, entonces los que estaban en el chetus del Ordo Mise iban viendo paso por paso de la misa cómo se hacía, cómo se hizo anteriormente y cómo se podría hacer. Y llegan a la gota de agua en el cáliz. Esa gota de agua, que es la más absurda de todas, porque ya se encarga el productor de vino que tenga agua suficiente el vino, pero nosotros la seguimos echando, ¿no? Y comienza una discusión. Porque Bullini pregunta, ¿alguien sabe lo que significa esta gota de agua en el cáliz? No, sabemos lo que decimos ahora, que es una explicación alegórica muy posterior, medieval. Pero la pregunta era, ¿alguien sabe de verdad por qué se pone una gota de agua en el cáliz? Estaban allí todos, estaba Juchmann allí, estaban Bagallini, los mejores en aquel momento. Nadie lo sabía por qué se hacía. Sabían la explicación que se había dado en la Edad Media, lo que se dice en el misal, pero eso es muy posterior. Entonces dice Bullini, bueno, entonces estamos todos de acuerdo en quitar este gesto, ¿no? Poner una gota de agua en el cáliz, se presenta pan y vino. Y estaba ya con la pluma Bullini y levanta la mano el padre Juchmann. Y dice, yo tampoco sé por qué se echa, pero sé una cosa. En todos los ritos litúrgicos de todas las familias litúrgicas de Oriente y de Occidente se echa una gota de agua en el cáliz. Es decir, eso se lleva haciendo desde los apóstoles o desde la época apostólica. Algo que está en todos los ritos, algo que hacemos en el rito romano y se hace en el antioqueno y se hace en el siro-malabar y se hace en el céltico, obviamente no es de la Edad Media. Porque en la Edad Media ya estábamos separados y ya cada uno hacía lo que le parecía. Eso viene de los apóstoles. ¿Van a quitar ustedes de la misa algo que hacían los apóstoles? Y el padre Bullini dijo, no, o la gota del agua. Pum, pum, ¿no? Es decir, que a veces la cosa más insignificante no sabemos explicar científicamente por qué se hace, pero sabemos algo. Siempre hemos puesto una gota de agua en el cáliz. Y esto nos une a una tradición, nos identifica. Esto es como la discusión de la cebolla en la tortilla de patata. Cebolla sí, cebolla no. En esta casa toda la vida la tortilla se hizo con cebolla. Y si no te gusta, te aguantas. No se discute. Porque era como la hacía mi madre y como la hacía la madre de mi madre. Entonces, a veces las cosas no tienen un valor extraordinario, pero tienen un valor de que nos reconocen y nos identifican. De manera que si yo voy a una celebración y veo que por sistema no ponen agua en el vino, digo, ¿estos quién son? Que es lo que nos pasa muchas veces con nuestras celebraciones, que va uno a una celebración y dice, ¿estos quién son? No, es que aquí lo hacemos así. ¿Aquí? ¿Pero qué es aquí? ¿Esto qué es vuestro? Pues haber avisado y no entro. Esto le pasó a un hermano mío en Nueva York, fue a Nueva York, preguntó en el hotel por una misa en español y le dijeron aquí, 17 avenidas más adelante, a las 11, los hoteles allí lo tienen todo eso, hay una misa en español. Vamos, mi hermano habla inglés perfectamente, pero dice que la misa en inglés no vale. Eso, que no puede haber, en la lengua de los anglosajones no puede haber misa válida. Iba el hombre a misa y dice, oye, me estaba acordando de ti. Todo allí preparado, la gente ensayando, te recibían en la puerta, te acompañaban a los sitios de delante, ensayando los cantos,
todo precioso, moderno, una iglesia moderna, limpia, con mucha luz, suenan 3 campanadas, el canto de entrada, el incienso, la cruz, los ciriales, el diácono y una señora rubia con casulla. Y dijo mi hermano, pues me da que me he equivocado. Estos no son de los míos. Por ahora, diría él. Claro, es verdad. Claro, una señora rubia con casulla nos extrañaría a casi todos. Pero a veces no nos damos cuenta del valor que tienen las cosas. Uno de los cuales es, me reconozco de este grupo. Yo soy de estos. Yo soy de estos. ¿Por qué? Porque hacen lo que hace la Iglesia. Y esto me permite participar sin estar nervioso de, ¿y esto ahora qué pasa? ¿Y esto ahora qué sucede? ¿Qué es lo que sucede en los grupos cristianos católicos que celebran la Eucaristía como les parece? Que va uno allí invitado, o por casualidad, y dice, ¿y aquí qué pasa ahora? Y ahora va este cura y en mitad de la misa hace algo que se hacía antes pero que ya no se hace. O viene el otro y hace lo que se va a hacer en el siglo XXIII, que ya lo sabe él, hacia donde va la Iglesia. Y en medio de esa tensión y de esa... ¿Está uno realmente a poder participar? Difícilmente. Acabo ya. Hoy hace 13 años, 44 años después de la Constitución Sacrosanctum Concilium, Benedicto XVI publicó una exhortación apostólica posinodal, Sacramentum Caritatis. Era fruto de la reflexión de un sínodo sobre la Eucaristía que empezó Juan Pablo II y acabó él, porque en medio del sínodo muere el Papa. Y en ella, Benedicto XVI dedica, que ya había hablado mucho de esto de la participación de los fieles en la liturgia cuando era cardenal y teólogo, dirigió incluso alguna tesis sobre la participación. Esto es una anécdota, pero en mi universidad tuve un decano que es experto en Ratzinger, ¿no?, como teólogo, y un día me decía comiendo, Manolo, yo no entiendo cómo un hombre tan listo como Ratzinger le da tanta importancia a la liturgia. Esto es la opinión que tenemos a nivel de profesores, O sea, para que no se piensen que no son solo los curas los que se ríen de los liturgistas, son también los profesores en la universidad. ¿Cómo un tío tan listo le puede importar tanto la liturgia? Decía mi decano entonces. Ahora que no es decano mío, se lo digo yo a él, claro, devolviéndosela. Cuando escribe esta exhortación después del sínodo, Benedicto hace una reflexión muy grande sobre la participación y aborda el tema en algunos números de los cuales uno lo tienen ahí. Y el Papa pide recuperar el auténtico sentido de la participación por medio de una mayor toma de conciencia del misterio que se celebra y de su relación con la vida cotidiana. Esto es muy importante. No se trata de repetir machaconamente que la misa es para la vida, como si yo repitiendo un mantra convenciera a todos que venimos a misa para luego en la vida. No basta con esto. Se trata de tomar conciencia real, experiencial, vital de lo que celebro, para que el misterio pascual de Jesucristo, actuando en mi vida, cuando yo salga, ya no sea yo el que vive en el mundo, sino que el que vive en el mundo es Cristo. Porque la única manera de que el reino de Cristo se extienda en el mundo no es que yo lo construya con mis manos. Entre otras cosas porque yo todo lo que toco lo suelo estropear. Pero si dejo que mis manos se transfiguren con las de Cristo, que en la liturgia se transfigura para mí, a lo mejor el mundo cambia. Cuando yo deje a Cristo actuar a través mío. Pero para yo creerme que Cristo quiere actuar a través mío, tengo que tener con Él en la celebración un encuentro más allá de lo meramente sentimental o de lo meramente emocional. Porque si no nos puede suceder como cuando antes a la hora del telediario en la comida te ponían imágenes de los niños de África con el vientre hinchado. Te amargaban la comida, pero por la tarde nadie se acordaba de los niños con hambre. ¿Por qué? Porque era un mero impacto emocional, pero eso no trastoca tu conciencia. Ya te encargas tú de decir, bueno, pero tengo que seguir haciendo mi vida y que vayan otros y que arreglen lo de los niños con hambre. El encuentro con Cristo no es así. Porque el encuentro con Cristo en la Eucaristía es real. Es real que Él sella su muerte y su resurrección en cada uno de los sellados con el don del Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación. Y Benedicto XVI ahonda mucho en esta idea.
hasta el punto de que escribe que los fieles aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada no solo por manos del sacerdote, sino también juntamente con él, y se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unidad con Dios y entre sí. Esto, sin decirlo Ratzinger, lo dice un teólogo un poco más progre, le condenan. No solo el sacerdote ofrece la hostia a Dios, la ofrece aquel fiel que toma conciencia que ese sacrificio, esa inmolación de Jesucristo por nosotros en la cruz, Jesucristo me permite participar de él como sacerdote, como mediador. ¿Cómo? Llevándolo a mi existencia y al mundo. Lo que me hace sacerdote en el mundo, que es el sacerdocio bautismal, que no consiste en que todos digan las palabras de la consagración, o que todos digan el por Cristo con él y en él, que no es eso el sacerdocio bautismal, ese es el ministerial. El sacerdocio bautismal es mucho más que poder decir las palabras de la consagración, es mucho más que poder elevar el cáliz y decir por Cristo con él y en él. Es mucho más. Por eso podemos dar un paso más esta mañana y considerar que la inserción de muchos que salimos de nuestras casas en una acción, en una celebración común, nos tiene que llevar a redescubrir el verdadero valor de la celebración, sin caer en los extremos a los que habitualmente nos conducimos en el campo litúrgico, porque nos ideologizamos. Y están también los de la bancada de la derecha y los de la bancada de la izquierda. Que no es este el debate en liturgia. Que no puede haber en la liturgia carcas y progres. En la vestimenta sí. A misa se puede ir de blazer, camisa con puño doble y corbata de Leicester, o se puede ir con los pantalones colgando y la camiseta por fuera. ¿Por qué? Porque no somos un ejército. Porque no tenemos uniformes. Porque aquí no se cuestiona si el pelo es largo o el pelo es corto. Pero en la acción, en la celebración, existe una unidad. Porque expresa la auténtica y verdadera unidad que está esperando Jesucristo de nosotros. Que va a ser muy difícil que la expresemos en diferenciarnos de los demás, por medio de la celebración. Por tanto, no es el lugar para discutir si tú eres más social, yo soy más espiritual, si tú... Abandonemos eso. Para mí es un ejercicio, yo creo que don Ángel ya me conoció en mi estado actual, pero yo llegué a pesar 120 kilos, fruto de una lección haciendo un poco de deporte de riesgo, que era un poco cabra loca. Me vino la cosa de volverme formal y la formalidad me llevó, además de ser cura de pueblo, la montaña asturiana, que ayudaba poco, a 120 kilos, ¿no? Entonces, claro, luego me los tuve que quitar sin cosas raras, entonces, pues, mucha patita, ¿no? Entonces yo a Madrid lo hago todo caminando. Voy de la conferencia a San Damas a dar clase andando, vuelvo andando, bajo a ver enfermos andando, subo, voy a una cena, todo lo hago caminando. Me dicen, pierdes mucho tiempo. Yo, tú no. El tiempo que yo tengo para pensar, para reflexionar, para rezar, por caminar, no lo tiene el que anda todo el día dando voces en el coche y pitándole a la gente y tal. Pero bueno, cada uno hace como puede. Una de las ventajas de vivir en Madrid, que hay muchas, es que en Madrid hay muchas iglesias y están abiertas. Es una cosa extraña que les da en Madrid por hacer, tener las iglesias abiertas. Por lo que puedes entrar, si haces un camino largo, cuando te apetezca, en una iglesia. Reconozco que la inmensa mayoría de las veces por fisgar. Oye, a ver cómo es esta iglesia, cómo está decorada, cómo la tienen, cómo es. Hay tantas, y alguna por rezar, por hacer una visita al Señor. Yo les aseguro que yo entro en una parroquia, la veo, cómo está puesto el altar, cómo está decorada, y necesito ver al sacerdote celebrar 5 minutos, ya sé cuál es su sensibilidad eclesial. Porque se han convertido muchas veces las iglesias y las celebraciones en epifanía de la sensibilidad del párroco o de la comunidad que allí celebra. Es decir, en automanifestación de la comunidad. ¿Saben cómo llama eso Francisco? Autorreferencialidad. Nosotros expresamos en la celebración litúrgica cómo somos nosotros. Es decir, venimos a hablar de nosotros en la celebración. La celebración litúrgica es para que Dios se nos muestre cómo es Él, qué ha hecho Él por nosotros.
¿Y qué espera Él de nosotros cuando salgamos por la puerta? ¿Cómo somos nosotros? Ya lo sabemos todos. Ya nos conocemos todos de sobra. La gente no necesita verme a mí celebrar misa para saber de qué pie cojeo. Es más, no va a misa para saber de qué pie cojeo. Van a encontrarse con Jesucristo. Y esto me exige a mí un esfuerzo en lo que se refiere a la presidencia. Pero también se lo exige a los lectores y a los ministros extraordinarios de la comunión y al coro. Yo acompaño a uno de los obispos auxiliares de Madrid en la visita pastoral, de manera casi ordinaria. Y cuando me reúno con los coros para ver los cantos de la celebración y demás, y a lo mejor, pues, de repente te encuentras con un canto que dices tú, mira, este canto, este día, no, y además, como sé con quién vengo, mejor no. Y el argumento que se me da muchas veces es que nos gusta mucho. Ya, y si supieran ustedes que a mí lo que me gusta es Enrique Ponce, pero que no se me ha ocurrido todavía nunca ponerle en una iglesia torear en el presbiterio. Quiero decir, si el argumento es lo que me gusta mucho, me temo que la mitad de las cosas que a mí me gustan o engordan o son pecado. Y a ustedes también. Entonces, pero no es la liturgia el sitio de llevar las cosas que nos gustan, ¿verdad? Porque encima, como somos muchos, ¿quién decide lo que más gusta? El que manda, claro, pero, ¿verdad? Claro. No es este el tema. Por ahí no vamos bien. La celebración tiene que ser epifanía, autorrevelación de aquel que por nosotros fue a la cruz, murió y resucitó. Es la zarza ardiente de Jesucristo, donde ya no nos dice soy el que soy, sino donde dice estás salvado. Eso es la liturgia. En el ambón de la conferencia episcopal está un latón con la zarza ardiendo. Y siempre que tengo que enseñar la capilla a las visitas oficiales les digo, ¿saben qué es esto? Y el más elevado dice, el Espíritu Santo. Nosotros en cuanto vemos una llama, el Espíritu Santo. Yo, pues no, es una zarza ardiendo. Porque en la zarza Dios habló. Y en este monolito que ve usted aquí, Dios habla. Habla realmente, dice Sacrosanctum Concilium 7. Cristo habla aquí. Y esto es lo que nos importa a los que venimos a celebrar, lo que Cristo tenga que decirnos, no lo que nosotros tenemos que decirle a los demás, o a Dios. Que hombre, es muy importante lo que le tengamos que decir al Señor, pero algo me dice que Él ya sabe lo que le vamos a decir. Que es más importante que nos enteremos nosotros de lo que Él quiere mostrarnos, de lo que Él quiere contagiarnos, de lo que Él quiere llenarnos. Evidentemente, cuando se vive esta dimensión descendente, donde lo primordial es lo que se recibe de Dios, la catábasis, surge espontáneamente la anábasis, claro, la alabanza, la glorificación de Dios, pero como respuesta. Por eso nunca vamos a poner las peticiones antes de las lecturas. ¿Por qué nunca vamos a poner las peticiones antes de las lecturas? A no ser que alguno piense que es una genialidad más. Porque primero escuchamos a Dios. Y de esa palabra que escuchamos brota en nosotros la fe. Y entonces decimos el credo. Y de esa fe brota una confianza. Y entonces nos atrevemos a pedir. El orden no es caprichoso. Si lo vivimos. Ahora, si lo hacemos así porque toca. Y entonces, claro, me salto el credo porque es muy largo, pero hago 17 peticiones porque las han preparado los niños. La pregunta es, ¿y la fe antes de la petición dónde queda? Porque la fe pinta algo los domingos antes de pedir, ¿eh? ¿Cuál es el único día que es obligatorio en la misa romana hacer oración de los fieles? Los domingos. Los domingos. Los domingos. ¿Saben por qué? Porque se ha proclamado la fe. Durante 8 siglos quitamos la oración universal de la misa. Y era una barbaridad. Los fieles que han profesado la fe pueden pedirle al Padre. Porque creen
porque tienen fe de que Dios se lo puede conceder. Pero entonces quitamos el credo porque nos parece muy largo y le hacemos 17 peticiones. Eso que nos quejamos tantas veces de los que piden pero no dan, o que solo saben pedir pero nunca te dicen te quiero, pues un poco parecido. Entonces la participación se adultera porque se cosifica. Tengo más cosas, pero acabo. Sin participación plena no hay liturgia fructuosa. En suma, la participación litúrgica no es una cuestión que dependa más o menos o que sea más o menos conveniente desde el punto de vista pastoral. La participación tiene una relación intrínseca con la liturgia, porque si no hay participación como la pidió el concilio, no hay liturgia. Eso es otra cosa. Y si no hay una participación como la que pidió el concilio, nuestra liturgia no alcanza completamente el fin para que el Espíritu Santo la suscita en la Iglesia. Por eso en el concilio se nos dice que la participación tiene que ser consciente. Consciente. Tenemos que saber dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo realmente. Tiene que ser plena. Hay que abrirse a todas las dimensiones de la participación. No podemos coger una o dos dimensiones y extrapolarla. No podemos tener celebraciones con un matiz exclusivamente social, exclusivamente espiritualista, exclusivamente comprometedor, exclusivamente vocacional, exclusivamente, y ahora me preguntan ustedes, ¿y las campañas de la Conferencia Episcopal Española? Pues eso. Tiene que ser una participación comunitaria, que significa eclesial. Otro día me decía a mí un párroco de Oviedo, de mi diócesis, que vino a cenar a casa, bueno, viene siempre a cenar a casa los 26 de diciembre, porque es la parroquia donde va mi madre a vivir la fe, entonces cuando estoy yo viene para estar conmigo, y entonces ya tenemos marcado el 26, fue profesor mío en el seminario. Y el otro día me decía, hablándome del cura de al lado, claro, que es una cosa muy recurrente para nosotros, me decía, mira Manolín, yo no quito los bautismos comunitarios. Y le dije, voy a decir, porque claro, todos tenemos un cura amigo asturiano. Le dije, mira, fulanito, yo estoy contigo que los bautismos tienen que ser comunitarios. Es más, si no son comunitarios, no son bautismos. Pero lo que tú haces no son bautismos comunitarios. Son colectivos. Juntas a 3 familias y bautizas. Comunitarios es cuando es en la comunidad. ¿Y hoy las bodas también son comunitarias? ¿O están solo los invitados de los novios? Es que llamamos comunitario a cualquier cosa ya. Ahora, un bautismo de una sola familia, pero que lo celebra con la comunidad, eso es comunitario. Un bautismo de 8 familias, que se juntan ellas para sus bautismos, pero la comunidad no es congregada ni convocada, ni se anuncia que hay bautismos, para que si alguien quiere ir a rezar por los neófitos lo haga, eso no es comunitario, eso es colectivo. Esta es la cuestión. Un funeral en el que no puede leer nadie más que los nietos del difunto, eso no es comunitario, eso es particular. Los demás van allí de espectadores. Comunitario es eclesial. Comunitario es cuando yo vivo la celebración con la Iglesia y con la comunidad en la que la Iglesia se hace presente. Pero no con la comunidad que yo he montado para hacer esto. Porque entonces eso ya no es una comunidad. Una celebración que me encierra en mi comunidad y no me abre a la vida de la Iglesia y a las necesidades del mundo, no es comunitaria. Aunque todos digan algo, lean algo o hagan algo. Una participación interna. El corazón y la mente tienen que estar al unísono con lo que se dice y con lo que se hace. Lo que se dice tiene que estar también en el corazón. Lo que se canta tiene que estar también en el corazón. Por eso es muy recomendable dejar de cantar en misa y cantar la misa. Porque claro, si cantamos en misa cosas que no tienen nada que ver, pues no estamos uniendo lo que celebramos y lo que cantamos. Es que esta canción es preciosa, sí, para un concierto en el Bernabéu.
o en la Scala de Milán, me da igual. Porque ahí tenemos la música de las bodas, que es preciosa para un concierto en la Scala de Milán, no para una celebración eclesial. Esto no lo canta nadie que vaya a misa. Esto es un adorno para ella, que lo ha escogido. Ella es siempre la novia o su madre. Es también externa. Es también externa. Las posturas, los gestos, cuando se hacen comunitariamente, significan algo. Cuando cada uno hace lo que le parece o lo que le gusta, pues expresan otras cosas. Y tiene que haber una participación externa. No se participa con los brazos cruzados toda la misa con la boca cerrada, por muy piadoso que seas y por muy concentrado que estés. Hay que participar como la Iglesia nos lo indica. Y si toca cantar, se canta. Y si toca rezar, se reza. Y si toca estar en silencio, se está en silencio. Lo externo y lo interno tienen que ir de la mano. Es fructuosa, porque evidentemente, si todos los dones que recibo, yo participo y permito que actúen en mí, esto da frutos en mi vida y en mi existencia. Por sus frutos les conoceréis. Esto se puede decir de la liturgia perfectamente. Perdón, de las celebraciones. De la liturgia ya está dicho. La liturgia da frutos. Las celebraciones que hacemos, a veces más, a veces mucho más. Son todo palabras del concilio, ¿eh? Tiene que llegar a ser piadosa. Piadosa no es beata. La piedad auténtica es ese amor filial que nos hace agradables ante Dios. Una persona es piadosa cuando se deja impregnar por el amor que Dios le tiene como hijo y él es una persona agradable a Dios, sin doblez, sin hipocresía, sin fariseísmo. La piedad auténtica, que consiste no en parecerlo, que es la piedad estética, sino en serlo. ¿Qué persona más piadosa? ¿Por qué? Hombre, ¿no la ves cómo está en misa de concentrada? No estará dormida. Las personas piadosas no se les conoce por cómo se ponen en el banco. Y que sea fácil. El concilio habló de esto. El concilio trabajó mucho en la reforma para quitarle a la liturgia tantas dificultades o reducirlas máximas posibles para que haya esa noble sencillez de la que habla Sacrosanctum Concilium. Es verdad que este término, que valdrá para otras jornadas si traen a un ponente mejor, son dos realidades que han quedado sin casar. Noble sencillez, pide el concilio. ¿Por qué? Porque están los que entienden muy bien lo que es la nobleza y hay amigo. Aquello se va que no hay por dónde cogerlo. Pero no saben lo que es la sencillez. Y luego están los que son muy sencillos, pero no entendieron lo de la nobleza. Y entonces aquello tampoco apetece cogerlo por ningún lado. Y el concilio, que en muchas cosas unió términos que a veces pueden parecer hasta antagónicos, habla de esto. La liturgia se vuelve fácil cuando es noble y sencilla. Y si falta uno de los dos elementos, deja de favorecer la participación. Pues yo siento mucho haberle robado tanto tiempo, pero ya les he dicho todo lo que sé. Muchas gracias.